Buenos días, profesor. Somos el grupo número 1 y vamos a proceder con la resolución de los ejercicios. En este caso, el primero que nos tocó es el número 15, que dice: sea Q igual a una función que depende K, que es capital, y L trabajo, una función de producción definida implícitamente por la ecuación Q por E elevado a R por Q igual a por K elevado a A por L elevado a B. Determine las expresiones de las productividades marginales del capital y del trabajo. Para lograr encontrar estas productividades marginales, lo que vamos a hacer es derivar parcialmente, primero con respecto a la variable K y después con respecto a la variable L. Entonces vamos a hacer eso. Una vez lleguemos a esta expresión, para reducir vamos a factorizar de la siguiente manera. Una vez tengamos esta expresión de aquí, vamos a proceder a despejar para que quede esta variable, este elemento de aquí libre. Esta de aquí ya sería nuestra productividad marginal con respecto a la variable K, pero lo que vamos a hacer es simplificar un poco más para que quede más fácil de leer la expresión. Lo que vamos a hacer es, por un momento, tener en cuenta solo la parte del numerador. Ya, lo que vamos a hacer es en esta parte de aquí de K elevado a menos 1, por regla de potencias, dividirla en dos partes de la siguiente manera. Una vez tengamos esto de aquí, vamos a bajar la K para que quede con su signo positivo en el exponente. Como podemos ver, nos queda esta expresión de aquí. Lo que podemos hacer ahora es reemplazar esta parte de aquí por lo que ya nos había dicho al comienzo de todo el problema, que todo esto es equivalente a Q por E elevado a R por Q. Entonces vamos a proceder a hacer eso para después veamos cómo se puede simplificar. Como podemos ver, aquí ya está reemplazado esto de aquí acá. Entonces en vez de poner esto, pusimos la expresión de acá al lado. Lo que podemos hacer ahora es simplificar esto de aquí con esto de acá y finalmente realizar el proceso de multiplicación de medios por medios y extremos con extremos para resolver esta fracción de aquí. Entonces lo que nos quedaría es que la productividad marginal con respecto a la variable K sería esto de aquí finalmente. Ahora lo que vamos a hacer va a ser encontrar la productividad marginal con respecto a la variable L, que básicamente es un proceso similar, pero igual vamos a mostrar cómo es. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser derivar con respecto a la variable L, y cada vez que aparezca la variable Q vamos a poner esta expresión de aquí.
Después de aplicar las reglas de diferenciación, podemos ver que logramos esta expresión de aquí, pero vamos a simplificar para que quede este elemento de aquí libre. Lo que vamos a hacer es primero una factorización de estos dos elementos de acá. Una vez tenemos eso de ahí, ahora sí podemos pasar todo esto de acá dividiendo al otro lado. Una vez obtenemos esa expresión de ahí, vamos a proceder a simplificar de la misma manera que lo hicimos con la anterior. Vamos a, por un momento, separar esta parte del numerador. De igual manera vamos a dividir a L en dos partes. Una vez tengamos esto de aquí, vamos a bajar la L al denominador para que el exponente quede con un signo positivo. Como podemos ver, nos queda esta expresión que vamos a reemplazarla en vez de la parte de acá. Como podemos ver, si reemplazamos esta parte de aquí por todo esto de acá, podríamos simplificar e elevado a rq con este de acá abajo. Entonces vamos a proceder a hacer eso. Como podemos ver, reemplazando esto de aquí, podríamos simplificar esto con esto. Y finalmente lo que podemos hacer es resolver esta fracción de aquí multiplicando medios por medios y extremos con extremos. Y finalmente esto de aquí sería nuestra productividad marginal con respecto a la variable L. Muchas gracias. Bueno, tenemos el ejercicio número 20, donde que nos dice, considere el siguiente sistema de ecuaciones que aparece con frecuencia en la teoría de la demanda en microeconomía, donde U sub X y U sub Y representan las derivadas parciales de la función de utilidad del consumidor. X y Y es la cantidad de dos bienes, P y Q son los precios unitarios de X y Y. R es la renta monetaria y lambda es una variable desconocida. Nos pide determinar la tasa de variación de cantidad del segundo bien con respecto del precio Q. Como primer paso tenemos que reconocer las variables endógenas y exógenas. Las variables endógenas y las variables exógenas, donde que las variables exógenas sería P, Q y R y las variables endógenas sería X, Y y lambda. Como primer paso tenemos que reescribir las ecuaciones.
u de sub x, x, y menos lambda p es igual a 0. Nuestra ecuación 2 sería u sub y, x, y menos lambda q igualado a 0. Y por último, la ecuación 3, que sería p x más qy es igual a r, estas pasarían al otro lado. Igualada a 0. Como segundo paso necesitamos encontrar las condiciones de segundo orden. Vamos a hacerlo con diferenciación total. Empezamos con la primera ecuación. Sería la derivada parcial de u sub x con respecto a la derivada parcial de x por la derivada parcial de x con respecto a la derivada parcial de q más la derivada parcial de u sub x con respecto a y por la derivada parcial de y sobre la derivada parcial de q menos lambda, sería menos p por la derivada parcial de lambda sobre la derivada parcial de q. Reescribiendo nuestra ecuación, sería la segunda derivada de u sub x por la derivada parcial de x con respecto a q más la derivada cruzada de x con y por la derivada parcial de y con respecto a la derivada parcial de q menos p por la derivada parcial de lambda con respecto a la derivada parcial de q igualado a 0. Ya, vamos con nuestra segunda ecuación. Este quedaría como nuestra primera ecuación reescrita. Empezamos con la segunda y quedaría la derivada parcial de u sub y con respecto a x, sería la derivada cruzada, por la derivada parcial de x con respecto a la derivada parcial de q más la segunda derivada de u sub y con respecto a la derivada parcial de y por la derivada parcial de y sobre la derivada parcial de q menos q por la derivada parcial de lambda sobre la derivada parcial de q igualado a 0. Reescribimos nuestra ecuación y sería la derivada cruzada de y con x por la derivada parcial de x sobre la derivada parcial de q más la segunda derivada de u sub y por la derivada de y con respecto a la derivada parcial de q menos q por la derivada parcial de lambda sobre la derivada parcial de q igualado a 0. Empezamos con la tercera ecuación, que sería menos p por la derivada parcial de x con respecto a q menos q por la derivada parcial de y con respecto a q menos
Como aquí ocupamos también la regla del producto, entonces quedaría y por 1 igualado a 0. Reescribimos nuestra ecuación. Menos p por la derivada parcial de x con respecto a la derivada parcial de q menos q por la derivada parcial de y con respecto a q menos, como este se multiplicaría, quedaría menos y pasaría al otro lado como positivo. Quedaría como y. Escribimos nuestra ecuación acá para armar nuestro sistema de ecuaciones. En el paso 3 tenemos que escribir nuestras ecuaciones de forma matricial. Aquí, como vemos que es la variable, la derivada parcial de x, la derivada parcial de x y la derivada parcial de x irían en la misma columna. De x menos b. Y lo mismo hacemos con la segunda columna. Lo mismo hacemos con la tercera columna, pero como en la tercera ecuación no tenemos con la variable lambda, entonces nos tocaría poner 0. Y este sería nuestro sistema de ecuaciones, sería un 3×3. Ahora ponemos las variables que tiene. Derivada parcial de x con respecto a la derivada parcial de q, la derivada parcial de y con respecto a la derivada parcial de q, derivada parcial de lambda con respecto a la derivada parcial de q. Y ponemos a lo que está cada ecuación igualada, que sería el 0, lambda y y. Como cuarto paso tenemos que resolver tenemos que sacar el determinante. Tenemos varios métodos, pero yo voy a usar Sarros. Para esto tenemos que agregar las dos últimas columnas. Y agregamos nuestras dos primeras columnas. Y ahí sí resolvemos multiplicando. Bueno, este sería nuestro cuarto paso. Este sería el resultado del determinante de la primera matriz. Ahora, como en el ejercicio nos pedía una aproximación del segundo componente, entonces tendríamos que reemplazar esto de aquí en esta columna. Y aquí es del segundo precio. Y escribimos. Aquí de igual manera vamos a resolver por Sarros. Lambda y y. De igual manera multiplicamos y resolvemos algebraicamente
Bueno, este serían nuestros resultados reemplazando en la matriz el resultado en la segunda columna. Y para esto, como último paso, tenemos que dividir. Derivada de y con respecto a q. Y sería el determinante de y con el determinante de la matriz. Y esto nos da igual a 2p por u sub xy menos p cuadrado, la segunda derivada, menos q cuadrado por x. Xy menos p cuadrado. Y esta sería nuestra aproximación. Ejercicio 34. Un detallista ha determinado que el número de aparatos de televisión que puede vender por semana es 5x sobre 2 más x más 2y sobre 5 más y, donde x e y representan sus gastos semanales en dólares por publicidad en periódicos y radio, respectivamente. La utilidad es de $250 por venta, menos el costo de publicidad. Encuentre los valores de x e y para los cuales se maximiza la utilidad. Bien, para poder encontrar estos valores, primero tenemos que armar nuestra función de utilidad, que la vamos a hacer utilizando estos tres insumos de acá, que serían la cantidad, el costo y la utilidad por venta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar esto de aquí, 250 por la cantidad, ya que esta es la utilidad por cada venta. Listo, una vez tenemos esto multiplicado, tenemos que restarle nuestro costo para finalmente conseguir nuestra función de utilidad. Una vez ya hayamos encontrado nuestra función de utilidad, vamos a proceder a optimizar para encontrar los valores de x y y. Para proceder con la optimización, lo que primero debemos hacer es derivar parcialmente con respecto a x y con respecto a y. Entonces vamos a hacer eso. Llegamos a este resultado de la derivación parcial con respecto a x, y lo que vamos a hacer va a ser reducir los términos para que quede una expresión más simplificada y fácil de manejar. Finalmente, la expresión que nos queda, como podemos ver, es esta de aquí. Ahora vamos a proceder a derivar parcialmente con respecto a y.
Listo, queda de esta manera y ahora vamos a simplificar la expresión. Una vez ya encontramos las dos derivadas parciales, vamos a proceder a igualar a 0 para encontrar los valores de x y de y. Entonces vamos a proceder a encontrar los valores de x y y. Listo, ya encontramos el valor de x y ahora vamos con y. Listo, como ya tenemos estos valores, ahora vamos a proceder a comprobar. Una vez hallados nuestros valores de x y de y, tenemos que comprobar que efectivamente dichos valores maximizan nuestra función. Entonces, para eso tenemos que hallar nuestras condiciones de segundo orden, es decir, nuestras segundas derivadas. Para eso, hemos reescrito nuestras primeras derivadas de este modo y vamos a proceder a derivar primero la segunda derivada con respecto a x. Está reescrito de este modo para usar la regla del exponente. Entonces, este menos 2 multiplica y esto sería igual a 5000 menos 5000 que multiplica a 2 más x y menos 3. Reescrito sería menos 5000 sobre 2 más x al cubo. Hacemos lo mismo con nuestra segunda derivada con respecto a y. Igualmente es una función similar, entonces usaremos la misma técnica y esto quedaría igual a menos 5000 que multiplica a 5 más y elevado a menos 3. Igual, para reescribirlo, y lo siguiente va a ser nuestra derivada cruzada. Entonces podemos derivar con respecto a la otra variable en cualquiera de las dos. Como ninguna de las dos tiene la otra variable, es decir, nuestra derivada con respecto a x no tiene la variable y, es 0, y aplica lo mismo para nuestra primera derivada con y. Entonces la derivada cruzada sería igual a 0. Hemos escrito nuestras segundas derivadas de un modo más ordenado y nuestras derivadas cruzadas, y lo que vamos a hacer será evaluar los valores para poder armar nuestra matriz hessiana. Entonces vamos primero a evaluar en nuestra segunda derivada con respecto a x. Solo encontramos la variable x, entonces reemplazaremos con 48. Ok, esto sería igual a menos 1 sobre 25. Vamos a hacer ahora esto con la segunda derivada en y. Okay, vemos que las dos operaciones son iguales en x y en y, entonces obtenemos los mismos valores. Para nuestras derivadas cruzadas, como ya son 0, no hay nada que evaluar, entonces vamos a armar nuestra matriz hessiana. Ok, hemos escrito nuestros valores ya reemplazados aquí en nuestras segundas derivadas. Vamos a armar nuestra matriz hessiana siguiendo la fórmula que nos dice que nuestra matriz hessiana es igual a, escribimos aquí nuestra segunda derivada, directamente reemplazando nuestros valores. Entonces, segunda derivada en x, menos 1 sobre 25, derivada cruzada de xy, 0. Escribimos aquí segunda derivada cruzada, yx, es 0. Y segunda derivada con respecto a y, que es el mismo valor de menos 1 sobre 25.
Lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar nuestro hessiano para verificar que efectivamente la prueba que estamos haciendo es concluyente, es decir, nos va a reflejar si estábamos encontrando un máximo en la función. Para encontrar el hessiano hay que encontrar el determinante de esta función, entonces simplemente como tenemos una diagonal principal, vamos a hacer multiplicación diagonal, es decir, estos dos términos, y escribiremos acá es igual a la multiplicación de estos dos términos, que es menos 1 sobre 25 por menos 1 sobre 25. Es decir, esto nos va a dar igual que nuestro hessiano es igual a 1 sobre 625. Aquí lo que más nos interesa es el signo de nuestro hessiano. Como podemos ver, nuestro hessiano es positivo, lo cual nos garantiza que ya habrá una prueba concluyente. Lo siguiente que vamos a hacer es encontrar los menores para verificar si es un máximo o es un mínimo. Entonces vamos a empezar con nuestro primer menor principal, que se trata de esto de aquí. Nos dice que efectivamente es negativo, entonces nuestro primer menor es menor que 0, es decir, negativo. El siguiente menor, que es el determinante de toda la matriz, que ya encontramos que es el hessiano, el cual es positivo. Entonces, siguiendo las reglas de los menores principales del criterio, esta función, este hessiano, es definido negativo. Cuando es definido negativo y nuestro hessiano es positivo, efectivamente estamos hablando de un máximo local, un máximo en dichos puntos. Entonces, efectivamente, nuestra prueba fue concluyente y comprobamos que los valores x igual 48 y y igual 45 efectivamente maximizan nuestra función. Ahora resolveremos el siguiente problema, que es sobre asignación presupuestaria y optimización. El problema dice: un municipio asigna el presupuesto de X unidades monetarias a educación, Y unidades monetarias a salud, y se tiene que el índice de bienestar es una función W que depende de dos variables X y Y, que es igual al logaritmo natural de X más 1 más 2 veces el logaritmo natural de Y más 1. Encuentre la asignación presupuestaria óptima con las siguientes condiciones. Presupuesto total disponible son 20 unidades monetarias. El gasto en salud debe ser al menos el 40% del gasto total. Y la tercera, que no se permite sobrepasar el presupuesto. Lo primero que vamos a hacer es escribir nuestra función, una función W, que depende de dos variables X y Y, que es igual logaritmo natural de X más 1 dos veces el logaritmo natural de Y más 1. Lo siguiente que vamos a hacer será anotar nuestras restricciones. Esto sujeto a la primera, el presupuesto total disponible es 20 unidades y también que esto va ligado con la tercera restricción, que no se puede sobrepasar el presupuesto. Es decir, el gasto en educación y el gasto en salud, X más Y, tienen que ser igual a nuestras 20 unidades monetarias. La siguiente restricción nos dice que el gasto en salud debe ser al menos el 40% del gasto total. Es decir, que Y tiene que ser mayor o igual al 40% de 20. Entonces el 40% de 20 serían 8 unidades monetarias. Una vez conociendo esto, para hacer la función mucho más fácil, podríamos despejar cualquiera de estas dos variables de nuestra primera restricción y proceder a reemplazarla acá para así trabajar con una variable y poder optimizar mucho más fácil. Entonces despejaremos nuestra variable Y. Entonces, esto sería que Y es igual a 20 menos X. Una vez hecho esto, podemos reemplazar en nuestra función y tendremos una función que dependería solo de nuestra variable Y, de nuestra variable X. Okay. Entonces, esto es igual al logaritmo natural
aquí procedemos ya a reemplazar y, ponemos cuánto vale, en este caso y igual a 20 menos x más 1. Una vez hecho esto, vamos a escribirlo de una forma más limpia. Ahora sí ya tenemos una función que depende ya de una sola variable, que es una variable x. Y lo que vamos a hacer será derivar esta función y esa primera derivada igualarla a 0. Entonces escribiremos aquí w' de x es igual. Usaremos la fórmula de derivadas para las funciones logarítmicas. En este caso es 1 sobre x más 1. El siguiente sería más 2 que multiplica a 1 sobre 21 menos x, y esto por menos 1. Okay, vamos a proceder igual a escribir de una forma más correcta. Ahí está nuestra función ya derivada, y lo siguiente que haremos será esta función igualar a 0. Es decir, w' de x tiene que ser igual a 0. Escribiremos en esta parte, para no confundirnos, vamos a escribir nuestra función 1 sobre x más 1 menos 2 sobre 21 menos x. Okay. Esto igualado a 0. Lo que vamos a hacer será proceder a sacar el común denominador. Esto sería igual a 21 menos x menos 2x menos 2. Esto igualado a 0. Reducimos. Sería igual a 19 menos 3x igual a 0. Entonces pasaremos el 19 al otro lado. Y por último, el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Esto siendo menos por menos da más, y x sería igual a 19 tercios. Un aproximado, esto es igual a 6.33 unidades monetarias. Una vez encontrado el valor de x, 19 tercios, un aproximado de 6.33, lo que siguiente que haremos será despejar en nuestra restricción de y. Entonces simplemente reemplazamos, que nos dice que y es igual a 20 menos 19 tercios. Entonces y es igual al 20, lo podemos escribir como 60 entre 3, y y sería igual a 41 tercios. Entonces y también sería igual a un aproximado de 13.67 unidades monetarias.
Entonces, una vez encontradas nuestras variables X y nuestra variable Y, que representan el gasto en salud, vamos a verificar que se cumplan las restricciones. La primera nos decía que X más Y tiene que ser igual a 20, entonces simplemente sumamos acá, que sería X 6.33 más 13.67. Esto efectivamente es igual a 20, es decir, la primera restricción se cumple. La segunda, que Y tiene que ser mayor o igual a menos 8, es decir, 13.67 es mayor o igual a 8. Entonces hemos encontrado, hemos cumplido con lo que nos pide el problema, que es la asignación de presupuesto. Sería X sería igual a 6.33 unidades monetarias para el sector educación y Y sería igual a 13.67 unidades monetarias para el sector salud.